Nityanandaya Gurave Shishya Samsara Harine Bhakta Karya Kalehaya Namaste Chitsadatmane Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryam Kanavahavahe Tejahasvinahavadihi Tamastu Mahavishahavahe Om Shanti 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 Om Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha Akhanda Mandalakaraham Yaptam Yena Characharam Tatpadam Darshitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Dhyanamulam Gurur Murtihi Pujamulam Gurur Padam Mantramulam Gurur Vakhyam Mokshamulam Gurur Kripa Om Namo Brahmadivyo Brahmavidya Sampradaya Kartabhyo Vamsha Rishibhyo Gurubhyo Namaha Om Shanti 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 Sakurunath Maharaj Ki Jai. Un aspirante que había leído mucho, conocía los textos, había practicado distintas tradiciones, había recibido iniciaciones en varios mantras, conocía los Upanishads, la Gita, los Brahma Sutras, etc. Llega este maestro y le dice: Maharaj, dame la enseñanza más elevada. Y en poco tiempo, no tengo mucho tiempo. Entonces el Mahatma se dio cuenta que algo no funcionaba. Esto, en poco tiempo, estas condiciones, cuando vas a aprender no vas poniendo condiciones, sino que simplemente dices: aquí estoy y quiero aprender. No dejas que sea el Mahatma el que vea tus posibilidades y tu potencialidad. Entonces, ante esta insistencia, el Mahatma dijo: mira, lo que yo sé es Tat Dvam Asi. El absoluto eres tú, tú eres el absoluto. El aspirante lo mira y dice: ahora esto ya lo he leído, esto ya lo sé. Quiero la verdad final, la verdad final. Se dio cuenta que este aspirante tenía muchos conceptos erróneos en su mente y dice: mira, yo no creo que pueda ayudarte. Pero hay otro gran Mahatma al otro lado del río, muy buen amigo mío. Ves de mi parte, dile que te enseñe. Ya estaba casi marchando y dice: pero espera, te voy a dar una cosa para él. Y le da una cajita. Dice: sobre todo, entrega esta cajita al Mahatma que vas a conocer y dile que es de mi parte. Pero algo importante, sobre todo, bajo ningún concepto, no abras la cajita. Ningún problema, ¿por qué tengo que abrir la cajita? Gracias, gracias, y se fue con la cajita en la cabeza. Pero cuando había caminado un rato, curioso, ¿no? Parece que algo se mueve en la cajita. Ya sabéis cómo es la mente. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Habrá entrado un grillo? Y sí que recordaba que el Mahatma le dijo: no abras la cajita, pero pensó que algo se había colado, que era un error, que la desata, la abre y un pequeño ratoncito de estos tan bonitos de campo que sale corriendo. Se habrá colado en la cajita. Vuelve a atarla hacia el nudo tal como era originalmente y sigue caminando con la caja en la cabeza y llega al Mahatma. Maharaj, me ha enviado un Mahatma, le he pedido que me enseñara, me ha dicho que él no estaba capacitado, que tú sí podrías, tú me podrías dar la verdad final. Y me ha entregado también esta cajita. Y Mahatma hace así. Dice: ¿y no había nada en la cajita? Dice: bueno, se había colado un ratón, que sea. Y dice: ¿y el otro Mahatma no te había dado una instrucción? Dice: sí, me dijo que no la viera, pero pensé que al haberlo oído, dice: si no eres capaz de
no abrir una cajita durante 1 hora o hora y media de viaje, ¿cómo puedes ser capaz de contener la verdad que me estás pidiendo? De contener la enseñanza que me estás pidiendo. No es tu momento. Entonces el maestro, el gurú, cuando ha dejado su cuerpo, es la enseñanza. Entonces podemos observar hasta qué punto estoy siguiendo la enseñanza de mi gurú. Pongamos ahora en este caso la enseñanza de Swami Muktananda. ¿Qué dice Muktananda? ¿Cuál es su enseñanza básica? Honra tu ser, adora tu ser, la divinidad vive dentro de ti como tú mismo. Soy capaz de agarrarme a esta enseñanza y tener pensamientos exaltados a este nivel que me honran completamente como esta dicha interior, como este ser interior, o tengo pensamientos negativos, pesimistas, depresivos, soy poca cosa, no valgo para nada, no voy a llegar, miedos de enfermedad, de muerte, de que alguien me abandone. El Guru nos da una enseñanza, nos da una cajita. ¿La estamos cuidando? ¿O la estamos abriendo todo el rato? ¿Dónde está la mente? Firme en este pensamiento, yo soy el Atma, nada me toca, soy absolutamente purna, absolutamente pleno. No por creerlo, tampoco, no hay que creer nada. Hay que investigar. ¿Qué significa que soy purna? Debo de ser capaz de seguir las instrucciones de mi maestro, ir hacia estos espacios de no pensamiento, de no conceptualización. Y cuando no hay concepto en mi mente, cuando no hay vritti en mi mente, ¿con qué me encuentro? Con una infinitud, con un inmenso espacio de dicha y de plenitud que está más allá de la ilusión de mi pequeño yo. Está más allá del apego al cuerpo, del apego al intelecto, del apego a mis nociones, a mis conceptos. Seguir la enseñanza es vivenciarla, es hacerme uno con ella. Entonces, el Guru nos ha dejado a todos una cajita. Cuidémosla bien. Seamos capaces de absorber la esencia de la enseñanza. Y la enseñanza es esta. En nosotros, este Atman es absolutamente independiente, absolutamente dichoso. No nos creamos limitaciones que no tenemos. El cuerpo físico es limitado, sin duda. La mente es limitada, sin duda. Mi intelecto está condicionado, perfecto. Pero ¿soy yo el cuerpo, o la mente, o el intelecto? No. Yo soy aquella consciencia que es anterior a todo ello. Soy la conciencia dichosa que observa cuando mi mente está en movimiento o cuando mi mente está en absoluto silencio, en absoluto vacío. Soy la conciencia que observa a este cuerpo y este baile en el estado de vigilia. La conciencia que observa el drama del sueño. La conciencia que reconoce el estado de sueño profundo, donde yo no existo y el mundo tampoco, donde no existe nada, y la conciencia, como un hilo dorado y precioso, une un estado de vigilia, sueño y sueño profundo, constantemente. Este yo profundo, este yo no limitado por nada, es lo que soy. Si queremos tener algo de contexto, porque es sutil lo que estoy diciendo, la palabra aham en sánscrito, la palabra yo, pero no la palabra yo con alguna identificación, la palabra yo, el yo puro, que hablan los ñanis, que hablan los vedentinos, el yo sin ninguna adición, el yo sin hombre, ni mujer, ni catalán, ni español, ni listo, ni menos listo, ni rico, ni pobre. Este yo que siempre está en nosotros.
Este yo es una meditación constante, es una contemplación constante. Si no, ¿qué ocurre? Si vamos abriendo la cajita, si vamos una y otra vez haciendo lo que la enseñanza del Guru no nos dice que hagamos, notamos que hay sequedad en nuestro corazón, que no avanzamos, que el camino se estanca. Y no es que el camino no sea válido, no es que la enseñanza no sea directa y concreta, es que hacemos demasiadas concesiones a nuestra supuesta libertad. Y en el camino, seré franco, no hay libertad, en el buen sentido. No hay libertad como, por ejemplo, si alguien va a aprender arquitectura a la universidad y alguien le enseña cómo hacer un edificio, pues no hay libertad de improvisación, tiene que seguir unas ciertas normas, porque si no, se puede caer, si construye algo se puede caer. Y uno aplica y de la misma forma en la sadhana hay unas pautas. Y el Guru da consejos a muchos niveles, qué comer y qué no comer. Algunos ni somos capaces de abandonar los alimentos que son tamásicos, que son pesados, los alimentos que causan dolor a animales y que los tienen que matar. No somos capaces ni de dar este primer paso. Otros no somos capaces de dejar de ingerir humos que nos dañan, que son tamásicos para nuestra mente y para nuestro cuerpo. Otros no podemos obviar el alcohol. No, es cultural, no pasa nada. La tradición del yoga dice que el alcohol es absolutamente tamásico, que si estás en un proceso profundo de meditación no va bien. Otra vez abrimos la cajita. Otros se encallan en no tener tiempo para meditar. Es que no encuentro el momento. El día tiene 24 horas, tenemos tiempo para ver la patética televisión, tenemos tiempo para dormir, para comer, para charlar. Y estos 20 minutos de meditación se me escapan. ¿Cómo es posible? Otra vez abriendo la cajita. Porque la instrucción es medita. No medita cuando vengas a los seminarios, medita cada día. Pensar que la práctica real es nuestra actitud constante en la vida. ¿Cómo yo vivo? ¿Cuál es mi actitud? El mundo es un ashram. El mundo es un lugar de crecimiento. Cualquier lugar, cualquier situación, todo depende de mi actitud. Todo es un palanquín para crecer. ¿Pero lo estoy utilizando? ¿O estoy solamente reaccionando ante situaciones externas? Empecemos a vivir, empecemos a crecer. En cualquier momento, en cualquier situación. No vengamos con victimismos. No, Swami, es que ahora me pasa esto, me pasa otro. No pasa nada. Lo único que pasa es que la mente se encalla con cosas. Nunca pasa nada a nadie. Todo es nuestra actitud. Y la actitud que el Guru nos pide es muy directa. Es vive reconociendo tu divinidad. Vive reconociendo este espacio de perfección. Y curiosamente la mente se apega a lo pequeño, se apega a lo limitado. Y el Guru sigue insistiendo, sigue insistiendo. Le preguntaban en Nisargadatta Maharaj, un gran ñani, un gran pedantino de Bombay, una persona muy sencilla, fabricaba vidis. ¿Sabéis? Estaba en la India, ¿sabéis lo que son los vidis? Estos cigarrillos pequeñitos con una hoja de una planta y un poco de tabaco dentro. Él fabricaba vidis. Conoció a Siddharameshwar Maharaj. Siddharameshwar Maharaj lo inició. Nisargadatta era alguien muy sencillo. Le dio un mantra y una instrucción. Y 3 años más tarde, Nisargadatta había completado su camino. En una conversación, un discípulo suyo que llevaba años escuchando su enseñanza, y venga a escuchar la enseñanza, le dijo: Maharaj, ¿cómo es que muchos de nosotros llevamos tanto tiempo escuchando lo que nos dices y no termina de dar fruto? Y tú en 3 años completaste el camino. ¿Sabes cuál fue la respuesta? Nisargadatta dijo: es que yo me creí. Cuando mi Guru me dijo que yo era perfecto, me lo creí. Cuando mi Guru me dijo que en mí había esta total perfección, me lo creí. La enseñanza hay que creérsela, para luego hacernos uno con él.
No hay que tener miedo de ser absolutamente libre, de ser absolutamente divino, de ser absolutamente infinito. Luego se trata de soltar lo que nos hace limitados, lo que nos hace finitos, la confusión que nos contrae. El camino espiritual, escuchar bien, no es para adquirir nada. Lo siento. No se trata de adquirir nada en absoluto. Se trata de reconocer plenamente lo que ya somos. Solo reconocer lo que ya somos aquí y ahora. El día que seáis jivanmuktas, el día que os libréis, seréis tan perfectos como sois ahora. Lo único que ahora no nos damos cuenta. Y luego sí. Pero todo está aquí. Y lo que está aquí es lo que está en el Guru. Y el Guru se da cuenta plenamente. Y nos mira y nos dice, reconoce este tesoro. Deja de buscar fuera. Paremos esta patología de buscar la felicidad fuera, en el tiempo, en un futuro. No funciona. ¿O es que sí, alguien le ha funcionado? Siempre estamos esperando que luego, cuando haga aquello, cuando quieres, cuando cambie de pareja, cuando me separe, cuando me junte, cuando venda la casa, cuando compra la casa. No funciona. No está en ninguna relación, en ninguna cosa familiar o extrafamiliar, no está en el dinero, no está en nada. Hay que parar esta proyección y observar esta infinitud que somos siempre. Y se dice fácil, pero observar esta infinitud que somos, ¿qué pasa? ¿Con qué nos encontramos? Con una mente que está acostumbrada a bailar, ¿sí o no? Entonces, aquí viene el proceso del yoga. El buen maestro primero te da la verdad, pero cuando no la puedes digerir, luego empieza a darte pautas para poderla digerir. Y te dice, observa tu dieta, observa tu sueño, observa tus compañías, observa tus actividades, empieza a hacer hatha yoga, empieza a meditar, constantemente repite tu mantra, te va dando pautas para que se dé este espacio y puedas observar, puedas reconocer. Toda la sadhana no es para hacernos perfectos, ya somos perfectos. La sadhana es solo para quietar la mente, para que predomine sattva guna en la mente, para que predomine la pureza, la quietud, y podamos tener este reconocimiento. Om Purnamada Purnamidam Purnah Purnamudachyate Purnasya Purnanadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Sadhguru Maharaj Ji.